Hola hermanito, hola hermanita, ¿cómo estás? Bienvenido a Quiero Ser Santo, bienvenido a este espacio que siempre dedicamos ya desde hace más de un año a la santidad. Siempre lo decimos, iniciamos con un libro que era del combate espiritual y nos metimos ahora de lleno con esta encíclica, con esta exhortación apostólica en realidad del Papa Francisco llamada Gaudet et Exsultat. Hoy vamos a abordar algunos numerales. Habíamos iniciado con el pelagianismo actual, pasamos por una voluntad sin humildad y nos metimos en el primer numeral, primer inciso de aquella parte, de aquel fragmento que lleva por título Una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada. Tratamos el numeral 52, pero nos quedaron por abordar numeral 53 hasta el 56. Nos vamos a meter en el numeral 53, pero antes de meterme ahí, voy a retomar el numeral 52 para poder meterte o traerte un poco al tema que veníamos tratando, porque a lo mejor vos ves este video por primera vez en el sentido de que nunca seguiste nada de Quiero Ser Santo y no vas a entender de qué estamos hablando. Entonces, estábamos hablando de lo que es el pelagianismo actual. ¿Qué es el pelagianismo actual? Es esa creencia que tienen algunos cristianos en donde piensan que la santidad, la santificación, se obtiene únicamente por la voluntad, por el esfuerzo personal, por hacer buenas obras. Y se olvidan de qué cosa, de la gracia de Dios. Y explicábamos lo que decía el Santo Padre, que siempre la gracia del Señor antecede a la voluntad. O sea, la gracia del Señor es la que toma la iniciativa. Aquella obra que la persona termina haciendo es en definitiva aquel impulso de la gracia de Dios que tomó la iniciativa y que me llama a mí a ir al encuentro, por ejemplo, de un hermano que está en una situación quizás complicada, ya sea de calle, de enfermedad, de cualquier tipo de situación. Entonces, no es Franco, en definitiva, quien está haciendo esa obra, sino la gracia del Señor que toma la iniciativa en mi vida. O sea, es Dios que actúa en mí. Yo soy un mero instrumento. Es como lo explicábamos en la clase, el encuentro pasado, vamos a decirlo así. Lo explicábamos como un instrumento, un piano, que es ejecutado por un pianista. La gracia es el pianista, el piano soy yo. Un bisturí que es usado por un cirujano para extirpar un gran mal que hay en algún cuerpo, que puede ser un tumor maligno. Bueno, yo soy el bisturí, el cirujano es la gracia del Señor, es el Señor. Entonces, la obra la hace Dios a través de este instrumento, que puede ser un piano, puede ser un bisturí, puede ser un pincel, puede ser cualquier tipo de herramienta de instrumento. Y entonces, no es lo que yo hago, no es mi obra, no es mi voluntad y mis obras las que definen mi santidad. Ahora sí nos metemos en el numeral 53. Dice, el segundo sínodo de Orange enseñó con firme autoridad que nada humano puede exigir, merecer o comprar el don de la gracia divina y que todo lo que pueda cooperar con ella es previamente don de la misma gracia. Aún el querer ser limpios se hace en nosotros por infusión y operación sobre nosotros del Espíritu Santo. Posteriormente, aun cuando el Concilio de Trento destacó la importancia de nuestra cooperación para el crecimiento espiritual, reafirmó que aquella enseñanza dogmática, se dice que somos justificados gratuitamente porque nada de lo que precede a la justificación
sea la fe, sean las obras, merece la gracia misma de la justificación. Porque si es gracia, ya no es por las obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. Esto está tomado de Romanos 11, capítulo 11, verso 6. Voy a tratar de explicarlo, porque lo leí muy rápido. ¿Qué quiere decir? Inicia diciendo que inclusive cuando yo quiero ser limpio, en el sentido de decir, caigo en la cuenta de que soy un pecador, de que falté a Dios, de que lo ofendí y que por lo tanto tengo que ir al encuentro de la misericordia de Dios a través del sacramento de la reconciliación, la confesión de los pecados, aún mismo esa experiencia es infundida por el mismo Espíritu Santo. Es la gracia de Dios, el mismo Espíritu Santo, que infunde en mí esa necesidad de querer ser lavado, limpiado, purificado por esa gracia de Dios que se da, o mejor dicho, que se recupera en el sacramento de la reconciliación, en la confesión de los pecados. Entonces, ahí es donde viene la otra parte que dice que esta justificación gratuita, porque esa es la realidad, es gratuita, es completamente gratuita, no es por las obras, no es por las obras, no es por mi voluntad. Sí, lógicamente depende de mi cooperación, depende de mi libertad, depende de mi voluntad. Pero lo que nosotros tenemos que entender que esa cooperación, esa voluntad, esa obra es netamente de Dios, que infunde en mí esa idea, esa necesidad, esa sed, ese hambre por hacer esto o aquello. Mejor dicho, por dejar de hacer aquello que no me edifica y empezar a hacer esto otro que para el mundo no tiene sentido, pero que para mi vida sí, porque el Espíritu Santo infunde en mí esa necesidad, esa sed, esa hambre de hacer esto que me edifica en la santidad. Pero que no termina siendo obra mía, sino que yo termino siendo ese vehículo que moviliza esa buena obra que es don de Dios. Es como cuando yo me traslado desde este lugar en el que estoy ahora, que es un pueblito del interior de mi país, Argentina, y quiero ir hacia una ciudad. Y a lo mejor mi vehículo es una ambulancia que va a trasladar un paciente de gravedad. Y ese paciente de gravedad va a encontrar la sanación, la liberación en aquella clínica, hospital de alta complejidad. ¿Cómo llega este paciente enfermo de gravedad que está en este pueblito alejado de esa gran ciudad? Llega a través de un vehículo que es la ambulancia. Bueno, ese vehículo, ese instrumento, ese vehículo, soy yo. Pero la ambulancia, ¿por qué se traslada desde acá hasta esa ciudad? ¿Por qué llega el paciente? Porque la ambulancia le permite a aquella persona que la conduce, en definitiva sería esto, se deja conducir. Entonces, ¿yo qué hago o qué debo de hacer? Dejarme conducir por Dios. Entonces, esa obra, que termina siendo una gran obra, no es mía. Y lo explicábamos la vez pasada con el ejemplo de una gran pintura, una obra de arte, en donde yo soy el pincel, pero yo no soy el pintor, yo soy el pincel. Entonces sería algo en vano, sería vanagloriarme o gloriarme diciendo, fíjense lo que he pintado, yo soy el pincel. O sea, una persona con 2 dedos de frente o con un poquito de comprensión, de entendimiento, me diría,
Franco, si vos sos el pincel, participaste de la ejecución de esa obra, pero quien tomó las decisiones, quien puso el conocimiento, la técnica, la experiencia, quien pensó, quien diagramó, quien proyectó, quien imaginó esto que ahora está plasmado acá, quien lo hizo es el pintor, no fuiste vos, vos sos el pincel. Formaste parte de esa obra, pero no es tu obra, es la obra de él. Bueno, esto mismo pasa con la vida de la santidad y a esto nos estamos metiendo con el pelagianismo. El pelagianismo habla de una vida en donde yo soy santo si hago obras y presenta esas obras como propias. Yo el autor, y no reconoce en esa obra al verdadero autor que es Dios. Cerramos este numeral, pues si no va a ser eterno. Vamos al numeral 54. Dice, el Catecismo de la Iglesia Católica también nos recuerda que el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y que también sobrepasa las fuerzas de la voluntad humana. El don de la gracia sobrepasa la inteligencia y la voluntad, básicamente. Dice, y que frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito alguno de parte del hombre. Entre él con mayúscula, Dios, y nosotros, yo, la desigualdad no tiene medida. El pincel, el pintor. El pincel y el pintor. Pensa en eso, ¿no? Da Vinci y el pincel de Da Vinci. Su amistad nos supera infinitamente. No puede ser comprada por nosotros con nuestras obras y solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Esto nos invita a vivir con una gozosa gratitud por ese regalo que nunca mereceremos, puesto que después que uno ya posee la gracia, no puede la gracia ya recibida caer bajo mérito. Los santos evitan depositar la confianza en sus acciones. En el atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Bueno, esto está tomado, vamos a ver de dónde, numeral 60, bueno, de un escrito de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, de Oraciones 6, acto de ofrenda al amor misericordioso. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo del pincel y Da Vinci, el pintor. O sea, la gracia es esa, no voy a decir gracias otra vez, es esa gratuidad de conducción de Dios. O sea, Dios me toma, me posee como en una posesión diabólica, pero en este caso una posesión divina, santa, buena, bendita, en donde me toma gratuitamente para hacer de mí, en mí, y para otros, por medio mío, hacer obras. Pero esa gracia que se va manifestando en mí y que se va manifestando en frutos. Recordarán el Evangelio cuando dice que la fe es como ese grano de mostaza, ¿no? Que se va a transformar en un gran árbol frondoso donde las aves van a venir a anidar, van a venir a gozar de la sombra de sus hojas, y a su vez que es ese árbol, ¿no? que por sus frutos se reconoce, ¿no? Por sus frutos los reconocerán. Esos frutos que da ese árbol bueno, esos frutos no son por obra directa mía. No. Yo soy un instrumento, un medio por el cual Dios, a través mío, va haciendo obras
que yo las voy viviendo como que las estoy haciendo yo, porque las estoy viendo y viviendo en primera persona. Yo fui a sostener al caído, a cargar la cruz del que no podía, a prestar mi oreja, a dar consejo, a dar de comer al hambriento, a dar de beber al sediento, a visitar al enfermo, a aquel que estaba preso. Sí, fui yo en primera persona, pero yo fui un instrumento que fue movido, que fue llevado, que fue conducido por Dios. Y todo eso bueno que se hizo a través mío, no lo hice yo, lo hizo Dios mediante ese don gratuito de la gracia, que repito lo que decía este numeral 54. Esta gracia que sobrepasa mi capacidad de inteligencia y que sobrepasa las fuerzas de la voluntad humana. Está por encima. Volvemos a Da Vinci con su pincel. Un pincel por cuenta propia no puede pintar, no va a ejecutar ninguna obra. La única manera de que ese pincel transforme un montón de óleos, un montón de colores en una gran obra de arte es si es movido por el pintor. Dios es el pintor, la gracia de Dios es ese pintor que mueve a este pincelito, inservible, miserable, pecador, para que a través de este pincelito Dios vaya pintando sus mejores obras. Numeral 55. Esta es una de las grandes convicciones definitivamente adquiridas por la Iglesia y está tan claramente expresada en la palabra de Dios que queda fuera de toda discusión. Así como el supremo mandamiento del amor, esta verdad debería marcar nuestro estilo de vida, porque bebe del corazón del Evangelio y nos convoca no solo a aceptarla con la mente, sino a convertirla en un gozo, en una alegría, en un gozo contagioso. Pero no podremos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor si no reconocemos que aún nuestra existencia terrena y nuestras capacidades naturales son un regalo. Necesitamos consentir jubilosamente que nuestra realidad sea dádiva y aceptar aún nuestra libertad como gracia. Esto es lo difícil hoy en un mundo que cree tener algo por sí mismo, fruto de su propia originalidad o de su libertad. Bueno, durísimo lo que dice el Santo Padre, lo voy a tratar de explicar fácil y de manera resumida. ¿Qué quiere decir el Santo Padre? A ver, esto que acabamos de explicar, de yo instrumento, yo pincel, Dios, la gracia de Dios, el pintor que va a ejecutar una obra maestra, es el gran problema que estamos viviendo hoy, en el mundo de hoy, en donde el ser humano se cree un ser omnipotente, omnisciente, todopoderoso, ¿no? Que por su originalidad o por su libertad o por su capacidad hace esto o aquello, logra esto otro, inventa aquello. No, eso es un gravísimo, gravísimo error. Gravísimo error. Lo único que nosotros tenemos que reconocer es el regalo gratuito de la amistad con el Señor. Un Señor todopoderoso que se abaja en una amistad con esta criatura que soy yo, una amistad profunda, y en esa amistad profunda me regala ya en el inicio de mi vida dones infusos, capacidades innatas propias de cada ser y que a su vez a lo largo de la vida, con los carismas, la vida carismática, la vida de los carismas, me va proveyendo de regalos gratuitos para poder ejecutar esa gran obra maestra de Él, en donde yo soy un instrumento. Entonces, yo tengo que caer en la cuenta de esta amistad con el Señor, de esta gratuidad, de este regalo que es la amistad con Él,
y de todos aquellos dones, capacidades, llamala como quiera, talentos, como lo quiera llamar, que no son míos, no son de mi propiedad. Pero Franco, vos sos Messi, fíjate cómo jugás a la pelota. No es mío, no es mío, eso es una capacidad, un regalo gratuito de Dios. Pongo un ejemplo del mundo, ¿no? Un ejemplo del mundo. Podríamos poner ejemplos de santidad. Pero vamos a poner un ejemplo del mundo que cualquier persona de cualquier nacionalidad va a poder comprender, ¿no? Porque es una persona, una figura pública. Pero ese don es un regalo de Dios. Eso no es de Él, eso es del Señor. El Señor lo puso en Él. Y como el Señor puso en Él el don de poder patear una pelota o dominar una pelota o generar una gambeta, de la misma manera ha puesto en cada uno de nosotros dones gratuitos para poder llevar adelante la obra majestuosa, magnánima, de poder anunciar el Evangelio en cada uno de nosotros de una manera única e irrepetible. En mí el Señor quiere anunciarle al mundo el Evangelio de su Hijo de una manera única e irrepetible. Lo mismo quiere hacer en vos. Pero no soy yo el que por mi originalidad o mi libertad he entendido cómo anunciar el Evangelio. Error. Es Dios quien me mueve a mí por ese regalo que puso en mí, que son los dones, que son los carismas, que son los talentos, que es la capacidad, la naturalidad, la facilidad para hacer esto o aquello. Se va a valer de eso para poder anunciar al mundo el Evangelio. Numeral 56, y creo que vamos a cerrar. A ver, llevamos... Sí, 22 minutos, sí. Numeral 56 dice: solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más. Lo primero es pertenecer a Dios. Se trata de ofrecernos a Él, que nos primerea, de entregarle nuestras capacidades, nuestro empeño, nuestra lucha contra el mal y nuestra creatividad para que con su don gratuito, mejor dicho, para que su don gratuito crezca y se desarrolle en nosotros. Dice: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Por otra parte, la Iglesia siempre enseñó que solo la caridad hace posible el crecimiento en la vida de la gracia, porque si no tengo caridad, si no tengo amor, no soy nada. Primera carta a los Corintios 13:2. Bueno, acá cierra en parte esto que veníamos abordando, ¿no? La enseñanza de la Iglesia, que es una enseñanza milenaria y que se ha perdido, se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Repito y explico esto que dijo. Solamente las buenas obras, alcanzar la santidad, solamente se puede lograr a partir del don de Dios, no del don de Franco, no de la capacidad de Franco, no del talento de Franco, del don de Dios. No es mío, es de Él. Y este don de Dios, para que pueda dar fruto, tiene que ser libremente acogido. O sea, yo lo acepto, porque cuánta gente hay ahí que tiene naturalidad, capacidad, don, talento para hacer tal cosa y que no quiere, y que se rehúsa, y que no le gusta, y es más, hasta hay gente que sufre depresiones por algo que tiene, que no quiere desarrollar, que no quiere hacer, pero lo tiene. Entonces es este don, que este regalo, para poder generar fruto, para poder dar fruto, tiene que ser libremente acogido por mí, humildemente recibido, para que después yo pueda cooperar
O sea, no soy yo el que hace esto, no. Yo coopero con mis esfuerzos, porque sí, me tengo que esforzar. Sí, hay una voluntad que tiene que ser doblegada. Me tengo que esforzar para poder dejarme transformar más y más para generar esto o aquello, esta obra o aquella obra. Pero dice el Santo Padre, antes que eso, lo primero que necesitamos es pertenecer a Dios. O sea, un fruto bueno no va a salir de un árbol malo. Entonces necesito pertenecer a Dios. Dirás, Franco, ¿y qué pasa con aquellos que no conocen a Dios? Bueno, todos llevamos también impreso en el corazón esta cuestión de quién venimos, de quién somos propiedad. Por eso muchas veces se malinterpreta cuando decimos todos somos hijos de Dios y aparecen esos fundamentalistas que dicen que el no bautizado no es hijo de Dios. Bueno, lo hablamos y lo definimos en función de criatura, de creación. Todos fuimos creados por un mismo Dios, por un mismo creador. Entonces, pertenecer a ese Dios, pertenecer a ese creador. Y dice, acá en esto, para poder llevar adelante esas buenas obras que repetimos, no son nuestras, no es que a mí se me ocurre algo bueno que voy a ejecutar. No, Dios me primerea, dice el Santo Padre. Es Él el que me primerea, es Él el que me invita, es Él el que me incita, es Él el que me llena de esas ganas de hacer esto o aquello. ¿Y por qué lo hace? Porque Él quiere que ese don gratuito que puso en mí crezca, se desarrolle. Porque es como una persona que quiere competir en un deporte. Vamos a suponer que es maratón. A lo mejor tiene la capacidad, tiene el don de poder bancarse una hora corriendo y capaz que mañana pueda ser campeón mundial. Pero para poder llegar a ser campeón mundial va a tener que ejercitar ese don que está en él, que es una capacidad, pero va a tener que fortalecer sus músculos, generar un hábito de trabajo, poner también de su voluntad, cooperar con ese don. Entonces, para que este don gratuito crezca y se desarrolle en nosotros, yo tengo que entregarle todos esos dones, esas capacidades, en un ofrecimiento completo, voluntario, a Él. Porque si yo esto que Dios puso en mí, lo hago por mí, desde mí, para mi vanagloria, para mi elevación, para que me miren, para que me aplaudan, estoy en el horno, no entendí nada. Eso es el pelagianismo, básicamente eso es el pelagianismo. Y ahí toma una cita de Romanos 12 en donde dice, San Pablo nos invita a que podamos presentarnos nosotros, nuestro cuerpo, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Poder presentarnos como sacrificio vivo. Pero termina, y con esto cierro, diciendo algo que es importante. Retoma de la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, algo que San Pablo, habla de la preeminencia del amor, y explica algo que es básico. A ver, si yo todo esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo y a los ojos del mundo se ve una gran obra, ¡wow! ¡Qué importante! ¿Cómo ayuda a los pobres? ¿Cómo se sacrifica por esto? ¿Cómo se mortifica por esto otro? ¿Cómo ayuna? ¿Cómo reza? Mirá las horas que pasa en el templo. Mirá, si todo eso que hace esta persona no está movido desde el amor, si en todas esas obras no hay amor, no me sirve de nada. Ahí no está Dios. Recordemos, Dios es amor. Primera carta del apóstol San Juan. Dios es amor. Por eso toda obra
que es primereada por la gracia del Señor y ejecutada en este instrumento, este pincelito que va a pintar una obra maestra hecha por Dios, siempre tiene que estar movida por el amor con mayúsculas, que es Dios, y en una entrega voluntaria para poder crecer, desarrollar esos dones, esos talentos, unidos en ese amor con minúscula mío, al amor con mayúscula de Dios, para que se genere, se ejecute esa obra maestra que es de Dios, que yo miro en primera persona y que puedo confundirme, decir, mirá la obra que hice. Ese puede ser el error. ¿Por qué? Porque uno lo está viendo como que lo hizo uno. Yo le lavé la cola a una persona enferma. Mirá la obra que hice. En definitiva, ese puede ser el error, porque uno lo está viendo en primera persona. ¿Cuál es la manera acertada de mirar esto? Mirá la obra que Dios hizo a través mío. Dios le terminó lavando la cola a este enfermo con mis manos. Este pincelito pintó una gran obra movida por ese majestuoso pintor. Espero que te haya sido de utilidad. Te espero para que podamos seguir profundizando esta exhortación que es maravillosa. A mí me está sirviendo muchísimo. Próximo capítulo vamos a seguir hablando del pelagianismo. Nos quedan numerales 57 al 62. Vamos a hablar de los nuevos pelagianos, o sea, el pelagianismo de hoy, el de ahora. Si bien un poco lo estamos definiendo y viendo, vamos a meternos a descubrir aquello que el Santo Padre nos quiere contar en estos pelagianos de hoy, el pelagianismo actual. Te agradezco que me hayas acompañado, ayúdame a compartir y a difundir este material, solamente para que más personas se contagien de esta gracia gratuita de Dios que quiere transformar todos los corazones para generar buenísimas obras que nos lleven a nosotros a vivir, a experimentar el amor, la amistad con el Señor, para que algún día podamos alcanzar esa santidad en una vida eterna al lado de nuestro Señor. Gracias de corazón. Nos vemos próximo lunes a las 20 horas.